experimento del poder de la mente sobre la materia realizado por una famosa psíquica rusa. Hasta hace poco era prácticamente imposible que los científicos occidentales presenciasen una demostración como esta. Durante la mayor parte de este siglo, un velo helado de secretismo nos ha mantenido alejados de un maravilloso lugar llamado Rusia. Temas como la parapsicología han estado siempre rodeados de un halo de leyenda y misterio, pero hoy todo esto ha cambiado. Con la Glasnost, la perestroika y la caída de la Unión Soviética, un nuevo aire de libertad y vitalidad ha invadido Rusia. Hay esperanza en el futuro y un acceso sin precedentes a secretos que han permanecido ocultos en el pasado. Los rusos se sienten valientes y están llenos de esperanza. Ahora pueden hablar libremente de temas que antes eran tabú. Hoy, por primera vez, los científicos, investigadores y psíquicos rusos pueden y quieren compartir su trabajo sobre el mundo de lo paranormal. Esta es Alla Vinogradova, conocida en Rusia por sus poderes psíquicos. En Rusia a los psíquicos les llaman extrasensores, y Vinogradova descubrió sus extraordinarios poderes hace más de 25 años, cuando supo que podía controlar el movimiento de un tubo de metal sin tocarlo. Esta habilidad se denomina telequinesia, y sus demostraciones han sido documentadas y vistas por numerosos científicos e investigadores rusos. Mientras muchos consideraban que sus poderes eran algo asombroso y único, los más escépticos sugerían que su talento bien podría deberse a los efectos de la electricidad estática. Vinogradova cree que esas fuerzas electromagnéticas apenas sí afectan sus poderes psíquicos. El objeto más ligero que he conseguido mover fue un tubo de aluminio que pesaba 7 gramos. Cuando desarrollé más mi habilidad, conseguí llegar a mover objetos de 200 gramos. Los físicos y otros científicos dijeron que era totalmente imposible mover un objeto así de pesado solo con electricidad estática. Vinogradova demuestra su habilidad con la ayuda de un cigarrillo. Para tratar de comprender la naturaleza de sus poderes, los científicos rusos utilizaron un invento propio que se cree puede captar las auras humanas, una técnica llamada fotografía kirliana. Se hicieron experimentos muy interesantes utilizando la fotografía kirliana e hicieron fotos de mis dedos antes de empezar con la prueba. Y después, cuando terminamos, vimos que en ambas fotografías los dedos tenían un aspecto totalmente diferente. Pero Vinogradova no sabe a qué se debe esa diferencia. Ella dice que para hacer uso de su telequinesis debe reunir y concentrar en su cuerpo lo que ella siente como una bioenergía pulsátil. Cuando dirige esa energía hacia un objeto siente cambios físicos. Cuando hago esto, siento que mis dedos se vuelven más gruesos y más pesados, y luego puedo mover objetos. Vinogradova cree que sus poderes proceden de un foco de energía psíquica. Es un poder que siempre ha aceptado como un don especial de la naturaleza. Pienso que algunas personas simplemente nacen con más energía psíquica que otras, y creo que la mayoría de las personas que tienen este don especial han nacido en Rusia. Esta mujer es el psíquico más famoso de Rusia, una ama de casa y madre de 3 hijos llamada Nina Kulagina. Sus poderes de telequinesia eran increíbles y asombraban a todos los que los veían. Aunque solo han sobrevivido unas cuantas grabaciones en vídeo, Kulagina ha sido el psíquico más estudiado y documentado de la historia rusa.
Muchos la consideraban como una prueba viviente de la indudable existencia de los poderes psíquicos. Nina Kulagina descubrió sus poderes a la edad de 33 años. Las películas caseras grabadas por su marido en su casa de Leningrado mostraban los primeros esfuerzos de Kulagina para mover objetos mediante la telequinesia. En este improvisado experimento, Kulagina concentra sus poderes sobre un tubo de cristal encerrado bajo un florero. Tras un repentino esfuerzo, consiguió moverlo. En demostraciones posteriores conseguía mover varios objetos al mismo tiempo. Las extrañas habilidades de Kulagina pronto la convirtieron en el centro de atención de los investigadores soviéticos. Más de 40 científicos de primer orden, entre los que se incluían 2 premios Nobel, estudiaron a Kulagina para intentar encontrar una explicación a esos poderes aparentemente sobrenaturales. Kulagina se sometía una y otra vez a agotadores experimentos de telequinesis. Aquí, tras 2 horas de esfuerzo, consiguió mover la aguja de una brújula. Cuando ejercía aún más fuerza, incluso la brújula se veía afectada. Kulagina explicó que justo antes de mover un objeto sentía un agudo dolor en la columna vertebral. Luego la visión se hacía borrosa y se mareaba. Los exámenes médicos demostraron que su presión sanguínea aumentaba peligrosamente. Detectaban arritmia en el latido de su corazón que llegaba a las 240 pulsaciones por minuto. Las pruebas médicas revelaban que el cuerpo de Kulagina se encontraba bajo un gran estrés. Eduard Naumov, un parapsicólogo ruso, la ha estudiado más que nadie. La primera vez que vi a Kulagina fue en 1968 y después observé sus poderes de telequinesia miles de veces. La telequinesis no era su único don. Tenía muchas habilidades psíquicas. Era un fenómeno asombroso, totalmente único. Ninguna otra persona del mundo tenía poderes como los suyos, y ella siempre estaba dispuesta a trabajar con los científicos. Entre los poderes de Kulagina estaba su misteriosa habilidad para emitir un calor abrasador de las manos. Los experimentos confirmaron que tenía lo que se dio en llamar efecto biotermal. Sin embargo, los científicos no consiguieron encontrar una explicación a estos poderes. Un periodista extranjero comprobó de primera mano los poderes abrasadores de Kulagina. En esta demostración, televisada a toda la Unión Soviética, Kulagina generó un calor tan intenso que produjo quemaduras en el cuello del corresponsal. Otras personas tuvieron experiencias similares. El doctor Benson Herbert, el famoso parapsicólogo británico, dijo que había experimentado una insoportable sensación de calor en el brazo cuando Kulagina puso su mano sobre él. Clarividencia, la habilidad de ver objetos o acontecimientos que están más allá del alcance de la visión física, era otro de los poderes psíquicos que Kulagina poseía. De todas sus demostraciones solo se conserva esta grabación. Треугольник и 2. 25 и 88. Ой, 52 и 88. 69 пусто и 6. Kulagina tenía una gama tan extensa de poderes, incluyendo la levitación, que se terminó convirtiendo en sujeto de gran controversia.
El periódico Pravda, así como otras publicaciones, acusaron a Nina Kulagina de ser una charlatana y un fraude, alegando que en sus demostraciones utilizaba imanes e hilos invisibles. En 1986, Kulagina presentó una denuncia por difamación en un juzgado de Moscú. Psíquicos y parapsicólogos de toda Rusia acudieron en su ayuda. Un vehemente Edward Naumov se puso al frente de su defensa y su declaración resultó crucial a la hora de convencer al tribunal de que Kulagina no era ninguna farsante. La sentencia dictada por los jueces hizo historia. Era la primera vez que un juzgado validaba a un psíquico. De nuevo, Kulagina se vio inmersa en una nueva vorágine de experimentos diseñados para descubrir las bases físicas de sus asombrosos poderes. Las investigaciones previas indicaban que de la cabeza y las manos de Kulagina emanaban campos de energía magnética, acústica y eléctrica inusualmente fuertes. Sin embargo, esta increíble mujer siguió siendo un enigma indescifrable. En la primavera de 1990, Nina Kulagina murió. Fue víctima de un fuerte ataque cardíaco que muchos atribuyen a los esfuerzos físicos que realizaba al hacer uso de sus poderes psíquicos. La tragedia de su vida es que murió demasiado pronto y nunca llegó a desarrollar del todo sus poderes. Podía haber hecho mucho, mucho más. Para los parapsicólogos rusos, la muerte de Nina Kulagina supuso el final de una era sin precedentes en la investigación psíquica rusa. Esta película, grabada poco antes de su muerte, es el último documento visual. Un intento decidido pero infructuoso de revelar sus poderes una vez más. Para muchos, también es la respuesta a todos los que dudaban de sus poderes. Si lo que hacía era todo un truco, ¿por qué no le sale ahora? Durante más de 20 años fue toda una institución en el mundo de la parapsicología, y esta es la imagen de Nina Kulagina que permanecerá en nuestra memoria para siempre. En la actualidad, los rusos son de nuevo libres para practicar abiertamente sus creencias religiosas, creencias reprimidas, pero no suprimidas por la doctrina atea del comunismo. La creencia de que ciertos iconos religiosos tienen poderes curativos está profundamente enraizada en la tradición religiosa rusa. Asimismo, son muchos los que creen en los poderes curativos de los psíquicos. Piensan que el curandero transmite nueva energía al cuerpo de la persona enferma. Alexei Krivorotov ha sido reverenciado durante mucho tiempo como el curandero más poderoso de la historia moderna rusa. Estaba convencido de que el poder de la fe y de la mente no tenían límite y que con su ritual de imposición de manos imbuía en sus pacientes una fuerza psíquica curativa. Sus poderes curativos fueron estudiados en numerosas ocasiones y los científicos soviéticos terminaron por aceptarlos. La transferencia de energía psíquica siempre ha sido un tema de gran interés para los parapsicólogos rusos. En este experimento controlado en la Universidad de Leningrado, un psíquico parece encender una lámpara al dirigir sus poderes hacia el instrumento que registra la energía psíquica. Para el doctor Gennady Sergeyev, el neurofisiólogo que ideó el experimento, el uso de la energía psíquica es un hecho real y demostrado. Muchos científicos rusos estaban de acuerdo con él, y a principios de la década de 1970 comenzaron a crear máquinas para aprovechar este tipo de energía. Se les conoce con el nombre de generadores psicotrónicos, y son instrumentos diseñados para capturar y acumular la energía psíquica, y luego liberarla a voluntad. Se cree que los generadores psicotrónicos forman una unión entre mente y materia, transformando el poder psíquico humano en una energía práctica y controlable. En teoría, el poder proviene de algún lugar en el cerebro.
y se emite sobre todo a través de los ojos. Una vez acumulada y concentrada por un generador psicotrónico, la energía es liberada y utilizada para multitud de usos. El campo de la psicotronía sigue siendo muy importante. Los parapsicólogos rusos han desarrollado instrumentos más avanzados, generadores psicotrónicos que, al menos en teoría, pueden curar enfermedades o provocarlas. Un generador psicotrónico puede influir a mucha gente. Puede afectar a la psique de una persona, a su memoria o a su capacidad de concentración. Un instrumento psicotrónico puede provocar fatiga física, desorientación e incluso alterar el comportamiento de una persona. Edward Naumov y muchos otros creen que el ejército soviético y la KGB idearon un programa intensivo de investigación con el fin de utilizar el poder psicotrónico como un arma masiva para el control de las mentes y la guerra psíquica. El general Oleg Kalugin estaba a cargo del servicio de contraespionaje de la Unión Soviética. Es el general más joven de la historia de la KGB y un antiguo diputado del Parlamento soviético. Evidentemente, los servicios de seguridad soviéticos no podían permanecer indiferentes ante los esfuerzos por crear una nueva arma. No importaba lo misteriosa que ésta fuera. Así que intentaron explorar los misterios del poder del control mental. Y construyeron generadores del mismo tipo y naturaleza que producen un efecto similar. Hasta donde yo sé, los militares construyeron una de esas máquinas, y según mis datos, con un éxito total. Baguio, Filipinas, 1978. Esta era la ciudad donde se estaba celebrando el Campeonato Mundial de Ajedrez y el escenario de un experimento soviético crucial sobre el control psíquico de la mente. Decididos a retener el título mundial, los soviéticos rodearon a su campeón con un equipo de ayudantes especializados. A la cabeza figuraba el doctor Vladimir Sukar, un parapsicólogo de la KGB y un adepto de la hipnosis telepática. Anatoly Karpov, el campeón del año anterior, tenía 27 años y era el niño bonito del ajedrez soviético. El aspirante, Víctor Kornoy, de 47 años, era un gran maestro ruso que 2 años antes había huido al oeste. La partida vibraba con la atmósfera típica de las confrontaciones de la Guerra Fría. Desde el principio, Kornoy se quejó de la molesta presencia del doctor Sukar en el salón. Kornoy creía que Sukar estaba entorpeciendo su juego a través de la telepatía mental negativa. El doctor Sukar me obligó a cometer errores e influyó negativamente en mi juego porque consideraba que yo no merecía ganar el título por ser un traidor al Estado soviético. Creo que en su mente no para de repetir: has traicionado a la gente de la Unión Soviética. No debes luchar contra Karpov. Debes parar. No luches contra él. Tienes que perder. Algo así. La insistencia de Kornoy para que echasen a Sukar de la sala no sirvió de nada. Y después de la partida de ajedrez más larga de la historia, Kornoy fue derrotado. Culpó de su derrota a Sukar y a sus poderes mentales. I came to Philippines to play, well, 1 against 1. I was not quite right. The whole Red Army against me. Well, and in the charge of the army, not Baturinsky, Zuhar. Para Anatoly Karpov y la Unión Soviética fue una victoria de prestigio internacional. Sin embargo, Víctor Kornoy alegaba que su triunfo se debía sobre todo a la parapsicología. Me dijeron que en Moscú había un instituto de parapsicología y en el pasillo habían puesto un letrero que decía: vamos a ayudar a Karpov a retener el título de campeón mundial. Había un equipo de especialistas de la KGB en Filipinas. Fueron asignados especialmente para ese campeonato de ajedrez
con el fin de influir negativamente en el juego de Kornoy y para destruir su habilidad para ganar. Por supuesto, ese era el objetivo principal. Pero el ejército soviético y la KGB tenían otros objetivos más importantes que un campeonato de ajedrez. Durante el periodo de la Guerra Fría y con el fin de inclinar la balanza en su favor, el ejército soviético estudió la parapsicología como base para la creación de armas exóticas contra las que las potencias occidentales no estaban preparadas. Un informe secreto del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos afirmaba que muchos científicos estadounidenses y soviéticos creen que la parapsicología puede ser controlada para crear ciertas condiciones en las que sea posible alterar o manipular las mentes de otros. El doctor Nikolai Koklov, un antiguo agente de la KGB que huyó a Occidente, fue contratado por la CIA en 1976 para investigar e informar sobre el programa secreto de parapsicología de la Unión Soviética. Descubrió más de 20 laboratorios clandestinos, donde trabajaban cientos de científicos y técnicos de primer orden. La investigación incluía informes sobre experimentos de telepatía negativa y control mental, así como otros estudios sobre la biofísica de la comunicación telepática. En estos experimentos se electrocutaban conejos recién nacidos que habían sido separados de sus madres. En complejos fuertemente protegidos por fuerzas militares se desarrollaban y probaban generadores psicotrónicos. Separaban corazones de animales telepáticamente y se utilizaban a presos para paralizar secciones de su médula espinal a través de la concentración de poderes psíquicos. El siniestro espectro del poder psíquico como un arma poderosa y destructiva todavía está presente en la Rusia actual. Este laboratorio del gobierno en Moscú produce generadores psicotrónicos. Es el tipo de maquinaria que, según muchos, podría presentar un serio peligro para la recién estrenada democracia rusa. El Ministerio de Defensa, la KGB y otras organizaciones construyeron generadores psicotrónicos. Sé que se gastaron más de 1.500 millones de rublos en el desarrollo de este tipo de maquinaria. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde están todos esos aparatos? Durante el intento de golpe de Estado de 1991, estos generadores psicotrónicos pudieron haber sido utilizados por los militares. El presidente ruso Boris Yeltsin pudo haber sido el objeto de un ataque psicotrónico. Tuve una conversación muy extraña con un hombre que estaba al mando de un laboratorio militar en Ucrania. Me dijo que habría un intento de asesinato en la persona de Yeltsin y que para ello se utilizaría un generador especial que podía dañar la salud del señor Yeltsin y probablemente matarle. Y me contó que habíamos desarrollado un tipo de aparatos que podían parar el corazón de una persona a distancia. Por primera vez en mi vida me tomé ese tipo de información en serio. Finalmente, Yeltsin sufrió un ataque cardíaco poco después del intento de golpe de Estado. ¿Podría haber sido causado por un generador psicotrónico? Un arma ante la que el nuevo y frágil gobierno no tenía defensa posible. Un arma que los parapsicólogos creen que puede utilizarse para afectar a toda una población. Hay gente que ahora considera muy seriamente la amenaza de una guerra psíquica. Puede parecer que nos estemos dejando llevar por la imaginación, pero los servicios de inteligencia de Estados Unidos han estimado que el Kremlin se gastó $30 millones al año en la investigación de la guerra psíquica. El fenómeno más documentado, estudiado y sobre el que se tiene más información es la telepatía, la habilidad de leer la mente y transmitir pensamientos. El telépata ruso más famoso y experto es Karl Nikolayev, un hombre cuyos poderes han sido estudiados por los científicos rusos durante más de 30 años. En Moscú, en la casa del famoso escritor Maxim Gorky, Nikolayev demostró recientemente sus poderes telepáticos, una habilidad que los psíquicos rusos llaman biocomunicación. Nikolayev trabajará con una persona llamada inductor, un psíquico apto para transferir pensamientos a otra mente. Se trata del doctor Stanislav Panov, y ni él ni Nikolayev conocen las instrucciones que figuran en el sobre que le acaban de dar. La orden es la siguiente. Coge la estatua de Lenin y ponla sobre la mesa.
Ahora Panov mandará el mensaje a Nikolayev y este intentará recibir la instrucción telepáticamente. Situado detrás de Nikolayev, Panov transmitirá el mensaje telepáticamente una y otra vez. Mientras se concentra para recibir el mensaje, Nikolayev piensa en alto y anima a Panov a transmitir con más fuerza. Вперед, думай. Так что, сюда. Ленин. Так, Ленин. Идем. Так, куда? ¿Dónde? Se pregunta a sí mismo. На стол. A la mesa. Sí, a la mesa. На стол. Asombrosamente, Nikolayev ha tenido éxito. Возьми металлическую фигуру Ленина и поставь ее на стол. Значит, наверное, всем знакомо. Todo el mundo ha sentido la mirada de alguien en la espalda. Это все знают. Todo el mundo conoce esa sensación, pero no le prestamos demasiada atención. Y eso es una especie de lazo telepático o conexión entre dos personas. Si se tiene un buen inductor, se puede sentir físicamente la mirada. Ahora, otra demostración. То есть я руководствуюсь вот этим взглядом, я получаю команду «да», «нет». И дальше... Me guía una especie de mirada telepática y siento que me dice a dónde ir. A veces la mirada dice no y me detiene. Y si dice sí, entonces me muevo en esa dirección. Цветы. Теперь цветы. Думай. Куда? Я не могу объяснить, почему. Действие. Вот я понимаю, что... No puedo explicar por qué. Simplemente elijo el objeto porque siento que lo quiero. Esto no lo quiero, este tampoco, pero este sí. Por ejemplo, las flores. La mirada dice no. No tengo una buena sensación. No son las flores. Las vuelvo a poner en su sitio. Ahora Nikolayev de repente siente cuál es el objeto correcto. Sí, es esta. En esta ocasión, la orden era colocar la planta que estaba junto a las flores sobre la mesa. ¿A dónde? ¿También en la mesa? Sí, encima de la mesa. Una vez más, Nikolayev acierta. De 6 pruebas como esta, Nikolayev tiene éxito en 5. En el edificio del Ministerio de Defensa ruso en Moscú, Nikolayev y Panov se enfrentan a una prueba todavía más difícil. Uno de estos 6 objetos, que ninguno de los dos ha visto antes, será escogido por Panov como el objeto de transmisión telepática. Karl Nikolayev está 10 plantas más abajo, listo para describir sus impresiones telepáticas. Bien, comencemos. Un taquígrafo anotará las descripciones de Nikolayev. Es algo de metal. Y si es de metal, está pintado. Y la superficie es fría. Puede ser metal pintado o plástico. Está pintado. Y es brillante. Se parece a un juguete pequeño. Este es el objeto. La superficie es suave, pero tiene unos pequeños bultos. O puede que sean surcos o letras, porque los dedos lo pueden sentir.
Se parece a un juguete de metal pintado o plástico. Ya está. Ha parado. El experimento termina, pero ¿será capaz Karl Nikolayev de identificar el objeto que acaba de describir telepáticamente? Identifica el coche inmediatamente, aunque no lo ha visto nunca antes. El experimento más asombroso en la historia de la parapsicología rusa se llevó a cabo en la Universidad de Leningrado en 1967. Los psíquicos que participaron en él eran Karl Nikolayev y el biofísico Yuri Kamensky. Desde un laboratorio del Museo Politécnico de Moscú, Kamensky recibió la orden de mandar telepáticamente una serie de palabras e imágenes a Nikolayev. A 643 kilómetros, en la Universidad de Leningrado, los científicos controlaban cuidadosamente las ondas cerebrales y el pulso de Nikolayev. Después de establecer contacto telepático, Kamensky recibió una última orden: utilizar sus poderes mentales para estrangular a Nikolayev. De repente me invadió una sensación de asfixia. No podía respirar. Esto duró unos 45 segundos. Seguí intentando coger aire. Tenía la terrible sensación de que no había suficiente aire para respirar. El doctor Gennady Sergeyev supervisó todo el experimento. Se le puso la cara roja y los ojos empezaron a nublársele. Comenzó a sudar. Le corrían gotas de sudor por el rostro. Todo su cuerpo temblaba. Parecía estar perdiendo el control. Se estaba mareando, como si acabase de sufrir una gran conmoción. Luego comenzó a perder el conocimiento. El experimento se detuvo inmediatamente. Durante el proceso, la doctora Lucy Pavlova controló las funciones vitales de Nikolayev. Fue un experimento extraordinario. Y puedo decir como fisióloga y como testigo que todos los datos obtenidos del electroencefalograma eran correctos. Y el cerebro de Karl Nikolayev recibía el 100% de la información que Kamensky le enviaba. Por lo tanto, este experimento demostró que la telepatía existe. Ahora, en su laboratorio de la Universidad de Leningrado, la doctora Pavlova está buscando pruebas de la naturaleza física y biológica de la telepatía. Hemos demostrado que la telepatía existe, aunque los experimentos no son un éxito en todos los casos. Seguramente la mayoría de las personas poseen el don de la telepatía, pero la naturaleza lo esconde de nosotros. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar lo que la naturaleza ha escondido? La doctora Pavlova es uno de los numerosos científicos rusos empeñados en tener éxito en esta búsqueda. A principios de la década de 1960, un nuevo fenómeno psíquico atrajo el interés del público ruso y fue titular en los periódicos de toda la Unión Soviética. Hubo muchos científicos que lo calificaron como el descubrimiento de un verdadero sexto sentido. La habilidad de una mujer para ver y leer a través de la piel de las manos era lo que provocó aquel repentino alboroto. Se llamaba Rosa Kuleshova y se convirtió en una sensación psíquica. Los científicos describieron su habilidad como un mecanismo fisiológico mediante el cual los sentidos del tacto y la visión se habían unido. Con los ojos vendados, Kuleshova podía leer, ver colores y reconocer fotografías. Sus increíbles poderes de visión a través de la piel también se extendían hasta los pies. Prácticamente de un día para otro, el llamado fenómeno Kuleshova fue el detonante de un esfuerzo de investigación de dimensiones increíbles, en el que se vieron envueltos científicos y voluntarios de toda Rusia. Los estudios realizados a miles de voluntarios en al menos 6 ciudades rusas revelaron que muchos de ellos podían ver colores, palabras o imágenes a través de la piel. En este experimento, el sujeto intenta determinar cuál de los sobres metálicos contiene el color rojo. La palabra krasny significa rojo y la respuesta del sujeto demuestra ser la correcta.
Sin embargo, a pesar de años de estudio, la verdadera naturaleza de estos asombrosos fenómenos sigue siendo un misterio para la ciencia. Otro misterioso fenómeno psíquico está fascinando a la Rusia actual. Se investiga aquí, en el Instituto de Investigación Científica de Métodos Tradicionales de Tratamiento del Ministerio de Salud ruso. Se llama biogravedad o bioatracción y define la aparente habilidad de algunas personas para convertirse en imanes humanos. El doctor Alexander Dubrov, un reputado biofísico ruso y parapsicólogo, es uno de los mayores expertos mundiales en este campo. La biogravedad es un nuevo tipo de campo psíquico. Mi hipótesis sobre este fenómeno es la siguiente. El cuerpo puede atraer varias materias como madera, plástico, vidrio. En este caso, estamos hablando de gravedad. Solo en nuestro mundo la gravedad atrae a los cuerpos entre sí. Creo que la biogravedad tiene una capacidad muy interesante. He hecho varios experimentos y hemos detectado una actividad eléctrica inusual en el cerebro. Cuando un psíquico atrae objetos, ambos hemisferios cerebrales trabajan simultáneamente. El resultado es la habilidad de hacer que casi cualquier cosa se les quede pegada al cuerpo. Dubrov cree que todo el mundo posee al menos una energía biogravitatoria latente, una energía que se manifiesta del modo más sorprendente. Un día, mientras me estaba maquillando, de repente me di cuenta de que el cepillo se me había quedado pegado a la mano. Fui corriendo a la otra habitación para enseñárselo a mi marido. Mira, cariño, le dije, el cepillo se me ha quedado pegado a la mano y no se cae. Él se encogió de hombros y me dijo, eso es que está cargado de electricidad estática. Es lo mismo que ocurre con los plásticos. Volví a mi habitación y empecé a probar con otros objetos. Probé con uno, con otro, luego con otro y me di cuenta de que podía atraer cualquier objeto. Es un don de la naturaleza, la biogravedad, como el profesor Dubrov la llama, y otros científicos dicen que es un tipo de electricidad magnética. Yo no sé lo que es. Hay que estudiar este fenómeno con físicos y doctores en medicina, biofísicos y psicofísicos. Creo que se ha abierto un nuevo campo para los científicos. Un campo dentro de la física que yo llamo biogravedad. El poder biogravitatorio de Yuri Tekanchenko ha asombrado a muchos investigadores. Esa plancha de acero pesa más de 18 kilos. Ahora intenta atraer un peso de casi 32 kilos. A Tekanchenko le han llamado el imán humano más poderoso de Rusia. Y esta hazaña bien podría considerarse un récord mundial en biogravedad. De todos los fenómenos psíquicos, quizá el más asombroso y difícil de creer es el poder de levitación. Los extraordinarios poderes de Boris Yermolayev han sido estudiados y confirmados por 5 miembros de la Academia Soviética de las Ciencias. Yermolayev vive en Moscú y ha desarrollado esta extraña habilidad durante 20 años. Su talento, sin embargo, va más allá del fenómeno psíquico. Es también un reputado director de cine al que le encanta contar su primera experiencia de levitación. Cualquiera puede hacerlo. Cualquier persona normal con cierta capacidad de concentración
Así que yo lo hice. Y de repente el pañuelo se quedó flotando en el aire. Me sorprendí tanto que me caí. Durante varias noches, Yermolayev intentó demostrar sus poderes de levitación. El primer objeto que elige es un cigarrillo encendido. Я так и знал. Sorprendentemente, el cigarrillo parece flotar en el aire. Después de un breve descanso, Yermolayev toma prestadas unas gafas. Las gafas también parecen levitar bajo su hechizo. Yermolayev prefiere demostrar sus poderes a pequeños grupos de amigos y conocidos en su apartamento de Moscú. Se siente sin fuerzas y pospone la demostración para la tarde siguiente. Ну, я начну с самого для меня трудного. Это с горячей сигареты. Почему-то горячая сигарета очень мне тяжело. Yermolayev dice que tiene que empezar con algo muy difícil, como un cigarrillo, para saber si puede reunir la fuerza necesaria. Satisfecho con esto, prueba de nuevo con las gafas. Ой. Сейчас. Тяжело мне Yermolayev сегодня. dice que hoy le cuesta mucho. Момент. Ой. Luego lo intenta con otro objeto, una linterna. Desde una posición estratégica, un miembro del equipo de filmación ve lo que parece ser un hilo muy fino entre las piernas de Yermolayev. Провод. Lo rompe. Провод. Спокойно, спокойно. Давай дальше. Еще. Маша. Еще. Yermolayev niega que use hilos e insiste en continuar con la demostración. Сейчас, момент. Lo seguirá intentando durante una hora, pero ningún otro objeto parece desafiar la gravedad. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Еще что-нибудь. Сейчас, подождем немножко. Finalmente, Yermolayev dice que está físicamente exhausto. Tras un cuidadoso estudio de las imágenes, se ve con claridad una cuerda suspendida entre sus piernas. La luminosidad y la posición de la cámara para documentar esta demostración fueron impuestas por Yermolayev. Estas escenas fueron grabadas con una cámara de vídeo por un miembro del equipo de producción. ¿Fue un simple truco de magia lo que permitió a Yermolayev hacer levitar objetos en el aire? ¿O quizá Yermolayev
tuvo que recurrir, en un acto desesperado, a los trucos para demostrar un poder que una vez tuvo pero que ha perdido. En Rusia y en todo el mundo hay muchas personas que afirman creer en los poderes extrasensoriales, en poderes que trascienden la realidad mundana y desafían las leyes de la naturaleza. En la actualidad, aún no se ha aceptado ninguna teoría sobre los poderes paranormales, y a pesar de las asombrosas demostraciones y de los rigurosos estudios realizados, estos fenómenos siguen siendo tan misteriosos como cuando comenzaron las investigaciones científicas hace ya más de un siglo. Sin embargo, en Rusia como en los Estados Unidos, la creencia en los fenómenos psíquicos es fuerte, y muchas son las personas que afirman haber vivido una auténtica experiencia psíquica.